serie los 3 domingos que nos quedan del mes de noviembre, porque este mes tradicionalmente es el mes de Acción de Gracias, ¿verdad? Es el mes en el que se recuerda en este país, principalmente en Estados Unidos, cuando los primeros colonizadores llegaron allá en el año de 1621, allá a las costas de Massachusetts, por allá, y celebraron la primera gran cosecha que pudieron tener después de muchas penurias y después de muchos tropiezos. Pudieron celebrar juntamente con los habitantes de aquella región. Fue una reunión hermosa que tuvieron, y después se institucionalizó para cada tercer jueves del mes de noviembre celebrar el Día de Acción de Gracias. Al igual que todas las cosas que empiezan espiritualmente, ¿verdad? Se fue deformando esto, se hizo más comercial, y ahora mucha gente, en lugar de esperar el tiempo de reunirse en familia para celebrar, lo que están esperando es el Black Friday, ¿verdad? Siempre el comercialismo tiene que opacar las fiestas que originalmente no tenían esa intención. Pero aún así, para nosotros como cristianos sabemos de dónde provienen todas las bendiciones que recibimos y mantenemos una actitud de gratitud permanente hacia nuestro Dios. Nosotros no agradecemos al Señor cada tercer jueves de noviembre. Nosotros como cristianos todos los días, ¿verdad?, mantenemos una actitud de gratitud al Señor. Un salmo que nos invita, hermanos, de una forma muy especial a recordar estas bendiciones y a mantenernos agradecidos con el Señor, precisamente, es el Salmo 103. Es un salmo escrito por el rey David. Es un salmo de acción de gracias, desde donde el salmista empieza a alabar a Dios por los beneficios del pacto, por su misericordia, por su compasión. En 2 ocasiones, en los primeros versículos, David se exhorta a sí mismo. Él no está diciéndole a la gente que alabe a Dios. No es un salmo donde él está invitando a la congregación a alabar a Dios. Es un salmo donde él mismo se está exhortando. Él está diciendo a su alma de manera personal que bendiga al Señor. En los 2 primeros versículos 2 veces dice: bendice, alma mía, a Jehová. Es un llamado con una sensación como de urgencia, como que algo quería el salmista, le urgía que su ser completo pudiera alabar al Señor. Es una especie de reflexión personal donde reconoce la grandeza de las bondades de Dios para su vida y entiende el valor insustituible que tiene la adoración a Dios. La adoración no es solamente cantar. La adoración no solamente es venir aquí a la iglesia y escuchar un grupo de alabanza y cantar canciones. La adoración tiene que ver con nuestro estilo de vida todos los días. Nuestra vida tiene que ser de adoración. Cada acto de nuestra vida, todo lo que hacemos, tiene que adorar a Dios. Así es que David completa esta expresión, hermanos, diciendo: bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a ver los dos versículos. Dice, léanlo conmigo en voz alta: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendiga todo mi ser, dice, su santo nombre. David quiere involucrar todos sus pensamientos, sus recuerdos, su mente, sus emociones, toda su persona en esta ofrenda de adoración. Pablo, muchos años después, el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5:23, también hace una invitación parecida: que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puedan ser guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Es decir, que de la misma manera espíritu, alma y cuerpo bendigan y adoren constantemente al Señor. Ahora, ¿cómo llega David, hermanos, a este salmo de gratitud? ¿Cómo llega David a este momento de su vida para escribir este salmo?
Muchos historiadores, por las diferentes referencias que se presentan a lo largo de la Biblia, coinciden en que este canto de adoración nació en el corazón de David ya en los últimos años de su vida. Después de haber pasado un sinfín de batallas, ahora presenta problemas de salud, es anciano, está cansado, vive en medio de traiciones, de muchas angustias. La situación política de su reino está agarrada solamente de hilitos. Pero aún así, hermanos, aún en medio de esas situaciones, David busca una manera de agradecerle al Señor que a pesar, escuche bien, a pesar de todas las circunstancias malas que lo han rodeado, Dios siempre ha sido fiel con él. El final del versículo 2 dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. De estos beneficios, hermanos, que menciona David en los siguientes 4 versículos, vamos a hablar durante este mes. Son beneficios que David experimentó porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Escuchen, conecten su mente. ¿Están conectados? Ok. En el Antiguo Testamento, antes de Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, todo el tiempo anterior a eso, todo el tiempo desde la creación hasta ahí, incluido el tiempo de David, el Espíritu Santo no estaba presente en todas las personas. No estaba presente sobre todo el pueblo de Dios, sobre todo el pueblo de Israel. El Espíritu Santo solamente venía sobre quien Dios decía que tenía que ir y cumplir solamente una misión determinada, y después el Espíritu Santo de Dios dejaba a esa persona. No estaba con todos. Venía sobre los profetas, venía sobre los salmistas, venía sobre los adoradores. Muchas veces los profetas dicen, el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me dio palabra. O dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo, sobre Elías, sobre Natán, sobre Gad, y le dijo que dijera esto y esto y esto. Pero el Espíritu Santo de Dios no estaba de manera permanente en medio del pueblo, en medio de la tierra. Solamente venía a cumplir ciertos mandatos de parte de Dios. A partir de Hechos capítulo 2, en el aposento alto, cuando los discípulos están orando y de pronto dice que entra un viento, se oye el ruido como de un gran estruendo. Y de pronto empezaron ellos a hablar en lenguas y a profetizar, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque fue la promesa que Jesús les había dicho: cuando yo me vaya, ustedes no se van a quedar solos. Les voy a enviar al Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo, y les va a dar poder para ser testigos en todo el mundo. Así es que nosotros, hermanos, aquí, los que estamos aquí, los que hemos creído en Cristo y hemos entregado nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros igual que estaba sobre David. ¿No les emociona eso? Todas estas personas, hermanos, veían cómo Dios venía sobre profetas, ciertos profetas. Y ahora el Espíritu Santo está sobre todos nosotros, está con todos nosotros. Pero a veces no nos las creemos. Pero Dios estaba con David en ese momento. Y David pudo experimentar estos beneficios porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Nosotros como cristianos ahora, después de haber experimentado la salvación, hemos recibido también estos mismos beneficios de los que está hablando David en su salmo. Así es que debemos agradecer a Dios en todo tiempo, hermanos, por estos beneficios que hemos recibido. Estos beneficios no tienen nada que ver con dinero, no tienen que ver con lujos, no tienen que ver con emociones, no tiene que ver con situaciones personales nuestras, tienen que ver con la eternidad. Tienen que ver con nuestro destino aún después de esta vida terrenal que tenemos.
David sabía eso. Por eso nunca lo vemos alabando a Dios dependiendo de las circunstancias o de sus emociones. La alabanza y la gratitud de David brotaban de un corazón que entendía el principio de eternidad desde su juventud, sin importar que estuviera pastoreando ovejas desde jovencito, sin importar que estuviera derrotando al gigante Goliat, sin importar que fuera el capitán del ejército de Saúl, sin importar que fuera el salmista que estaba ahí calmándole el espíritu malo al rey, sin importar que fuera el rey mismo sentado en el trono de Israel, sin importar las circunstancias. David tenía un corazón que agradecía y adoraba y alababa a Dios de manera permanente. Todos los días, él tenía una actitud de adoración. Por eso cuando Saúl se equivoca, cuando Saúl comete un grave error, Samuel tiene que venir y decirle, si lo quieren ver en 1 de Samuel 13:14, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Muchos dicen es que David se le conoce como el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y en qué consiste eso? En que era un corazón agradecido, hermanos. Era un corazón que reconocía todo lo que Dios había hecho por él, todos esos beneficios. Pero David no reconoce los beneficios temporales. David no le está reconociendo ahí, Señor, gracias porque me llenaste mi casa de oro. Gracias, Señor, porque derrotaste a toda la gente. Gracias, Señor, porque me hiciste el más grande rey de Israel. Gracias, Señor, porque tengo montonal de mujeres aquí para escoger. David no está agradeciendo por eso. David está agradeciendo por beneficios que tienen que ver con la eternidad. Es un salmo de gratitud. Pero yo lo puedo ver también como un salmo profético, porque la iglesia ahora ha recibido esos mismos beneficios. Así es que vamos a ver de qué se tratan estos beneficios que menciona David. Los dos primeros beneficios que vamos a ver hoy tienen que ver con el pacto de Dios con nosotros. Dos grandes beneficios del pacto de Dios con nosotros. La próxima semana, si Dios permite, veremos los dos beneficios que tienen que ver con la misericordia de Dios hacia nosotros. Y terminaremos con los dos beneficios que tienen que ver con la justicia de Dios para nosotros. Cada uno de ellos, por supuesto, son beneficios que los tenemos que entender a la luz de la redención que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Listos para aprender? Conecten los cerebros, conecten las mentes, olvídense de los chicharrones, olvídense de la carne asada del martes y conecten sus mentes, pongan sus mentes activas. Versículo 3. Iniciamos con los dos beneficios que tienen que ver con el pacto de salvación. Dice el versículo 3, la primera parte. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Díganlo conmigo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esa es la primera parte del versículo. Ahorita vemos la segunda. El primer beneficio que recibimos, hermanos, que tiene que ver con el pacto de salvación, es el perdón de pecados. Es el perdón de pecados. Es el primer beneficio por el que debemos de estarle agradeciendo a Dios constantemente. Es el primer beneficio por el que nuestra alma tiene que bendecir todos los días. Y todo mi ser tiene que bendecir su santo nombre. Porque mis pecados han sido perdonados. Ese es el primer beneficio. A lo largo de la historia bíblica, Dios va refrendando la promesa y el pacto de salvación por medio de Jesucristo desde el libro de Génesis, cuando el hombre tiene que ser desterrado, cuando el hombre pecó y cuando el hombre tuvo que ser arrojado fuera del huerto del Edén. Dios le da una sentencia a Adán, le da una sentencia a Eva, pero también le da una sentencia a la serpiente que los engañó, a Satanás, y se convierte en la primer promesa en la escritura acerca de la redención de la humanidad. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a Satanás. Y entre tu simiente y la simiente
simiente suya, esta simiente de la mujer, te va a pegar en la cabeza, te va a herir en la cabeza y tú le vas a hacer daño en el talón, tú le vas a herir en el calcañar. Nadie se muere por una herida en el calcañar, pero en la cabeza sí te puedes morir. Así es que la simiente de la mujer, refiriéndose a Jesucristo, por supuesto, iba a golpear a Satanás en la cabeza y lo iba a derrotar y lo iba a encadenar al abismo por toda la eternidad. Aunque Satanás iba a dañar, le iba a pegar y le iba a hacer daño al Señor, lo llevó a la cruz, lo maltrató, lo crucificó y lo metió en una tumba. Pero Jesús le pegó en la cabeza y resucitó. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y a lo largo de la historia bíblica, hermanos, y a lo largo de la historia de la iglesia, Satanás ha querido golpear a la iglesia. Y Satanás viene una y otra vez y nos quiere pegar. Lo único que puede hacer es pegarnos un poquito en el talón. Pero nosotros tenemos la confianza de que Cristo ya le pegó en la cabezota. Amén. La simiente de la mujer es una referencia a uno que iba a derrotar a Satanás. Y esta promesa o pacto de salvación se va refrendando al correr la historia. Primero con Noé y el arca de Noé, ¿verdad? Después con Abraham, después con Isaac, después con Jacob, después con la nación de Israel, hasta llegar a David, a quien se le dice por medio del profeta Natán, segundo de Samuel 7:16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será ¿qué? Estable eternamente. Subrayen esas dos últimas palabras en su Biblia: estable y eternamente. En este pacto que se le hace a David, hermanos, se le ofrece un trono estable y eterno. Por supuesto que ningún rey humano podría tener un reino semejante. Así es que se está refiriendo al reino de Jesús, al Mesías, al que se le llamó Hijo de David. ¿Se acuerdan de Bartimeo el cieguito? Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesucristo se le da este reino, un reino estable, eterno. Él fue el único capaz, hermanos, Jesús, de cumplir este pacto de salvación a través de su propia vida y del derramamiento de su sangre. Solamente por esa acción Él pudo consolidar un reino estable y eterno. Al día de hoy, el reino de Jesús sigue siendo un reino estable, un trono estable. Dios sigue sentado en su trono, hermanos. Nosotros nos estamos volviendo locos con lo que pasa alrededor de nosotros. Dios no está en miedo. El salón del trono de Dios sigue estando lleno de alabanza y adoración, porque Dios sigue siendo el rey y su trono es estable y eterno. Pónganse las pilas. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, se está refiriendo a los ritos de la ley de Moisés que se tenían que hacer para alcanzar perdón de pecados. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Bendice alma mía Jehová, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Fue el único capaz de ofrecer su propia sangre
para que nosotros pudiéramos ser libres de la maldición de la muerte. Cuando David, escribiendo este salmo, urge a su alma y a todo su ser a bendecir al Señor, es porque David sabe, hermanos, que el primer gran beneficio que ha recibido de parte de Dios es que Dios es el único que puede perdonar todas sus iniquidades. David no fue perfecto. Nos encantan sus salmos, pero cuando estudiamos su vida en los libros de Samuel, de Crónicas, te das cuenta que David estaba muy lejos de ser un hombre perfecto. Era un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero no era un hombre perfecto. David estaba sujeto también a debilidades y a cometer errores. Y cometió muchos errores a lo largo de su vida. Tuvo miedo. Llegó a dudar del Señor. Se alió con gente que no le convenía. Escuchó consejos equivocados de gente que no tenía que estarle aconsejando. David llegó a traicionar a sus propios amigos. Mandó matar a un amigo muy cercano para quitarle a la mujer. Si alguien sabía que era un pecador, era David. Él mismo sabía que él era un pecador y que había muchas iniquidades que Dios tenía que perdonarle. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando estudias la vida de David, nunca lo vas a ver justificándose a sí mismo. Nunca lo vas a ver poniendo pretextos. Nunca lo vamos a encontrar echándole la culpa a las circunstancias. David sabía que cuando se equivocaba y era responsable de Dios, él tenía que ir delante de Dios. Él no decía, es que fue culpa de mi hijo Absalón. Señor, es que fue culpa de Saúl que me quiere matar. Señor, fue culpa de Jezabel, de Betsabé, que se estaba bañando allá abajo donde yo la pudiera ver. David nunca buscó excusarse. Nunca le echó la culpa a nadie. Nunca se quiso justificar de lo que él sabía que había hecho mal. Por eso él puede escribir también en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Si mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué lo hacía David? Para que el Señor fuera reconocido justo en su justicia. El Señor le decía a David, tú pecaste. Y el Señor nos dice, tú pecaste. Tú pecaste. Nosotros decimos, sí, Señor, pero es que fueron las circunstancias. Sí, Señor, pero es que fue este hombre. Sí, Señor, pero es que fue esta mujer. Sí, Señor, pero es que la burra no era arisca, pero los palos que le dieron la volvieron arisca. Y muchas veces tratamos de justificarnos nosotros delante de Dios. Y ese es el primer grave error que tenemos en relación a nuestro pecado. Cuando yo me equivoqué, cuando yo pequé, no tengo que decir como Adán, la mujer que tú me diste me engañó. Tengo que decir, Señor, mi pecado está delante de mí. Lávame más y más de mi maldad. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo primero que hace David siempre era reconocer su pecado. Una cosa que veo en David, hermanos, en la historia de este hombre que escribe este salmo, es que él no se refugiaba otra vez en el mismo pecado. Una vez que lo reconocía, una vez que lo confesaba delante de Dios y una vez que él sabía que Dios le había perdonado, no volvía a incurrir otra vez en el mismo pecado. Tuvo miedo un día, dudó de que Dios lo podía librar de mano de Saúl, dudó de la protección de Dios. ¿Y qué hizo? Se fue a esconder una cueva llamada Adulam, una cueva con 400 amargados igual que él. Y ahí estaba, escondido, dudando de que Dios lo había ungido como rey, dudando de que Dios le había dicho que lo iba a proteger. David buscó protegerse por sí mismo y se fue a esconder. Y puso en gran riesgo a su propia familia en ese pecado. Su padre y sus hermanos vinieron con él.
Es que si te están buscando a ti, vienen también por nosotros. Y fue y los puso en un lugar seguro, y él se regresó y estaba allí en esa cueva amargado. Y Dios envía al profeta Gad para que lo confronte, para que se arrepienta y para que salga de ese lugar. Primero de Samuel 22:5 dice: pero el profeta Gad le dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. ¿Qué hizo David? David no se justificó. David no dijo: es que me van a matar. Cuando él escuchó la amonestación de parte de Dios, dice que David se fue y vino al bosque de Jaret. ¿Qué diferencia un bosque a una cueva maloliente? Primero de Samuel 23:4 dice: después de este evento, entonces David volvió a consultar a Jehová. Porque David había dejado de consultar al Señor. Había dudado, había tenido miedo, se había ido a esconder. Pero después de que el profeta lo confronta con la palabra que le manda Dios, David se levanta. Y David pide perdón a Dios. Y David se arrepiente. Y dice: y David entonces volvió otra vez a consultar a Jehová. No se quedó ahí estancado. No se quedó arrinconado y amargado. Se levanta y vuelve a consultar a Jehová. Y le dijo: Señor, voy a ir a la guerra en contra de los filisteos y liberar la ciudad de Keila. Y le dijo el Señor: ve y defiende a Keila, porque yo voy a poner en tus manos a los filisteos. Y va David y tiene una grande victoria en esa ciudad en contra de los filisteos. David le perdonó. El Señor le perdonó a David. Le perdonó su pecado. Pero David, hermanos, David jamás volvió a esa cueva. Tuvo muchos problemas después. Pero pecado por el que David se confesaba delante de Dios y recibía el perdón de Dios, David no lo vemos recurrentemente en los mismos pecados, como nos llega a pasar a nosotros. Muchos cristianos caen en algún pecado y lo confiesan, se arrepienten, pero al otro día ahí están en el mismo pecado, o a la semana. A unos la cuerda les dura 2-3 días, una semana, 2. Pero al rato ahí están otra vez. Para muchos ya se ha vuelto un círculo vicioso. Peco, lo confieso, recibo perdón y a los pocos días vuelvo al mismo pecado otra vez. Al fin que ya sé que me van a perdonar. Al fin que ya sé que Dios sabe que soy débil. Y Señor, pues mi carne es débil. ¿Qué puedo hacer, Señor? Hermanos, esa es una mediocridad espiritual espantosa. Lo que yo veo en David, cuando a él se equivocaba y la palabra de Dios lo confrontaba, él se arrepentía. Y yo no lo veo repitiendo los mismos pecados que había cometido anteriormente. David se enamora de quien no debía. Se enamora de la mujer de su gran amigo Urías, uno de sus principales hombres de guerra. Y lo manda deliberadamente al frente de la batalla para que lo maten y poderse quedar con la mujer. Un gran pecado. No solamente de adulterio, eso fue homicidio. Deliberadamente mandó matar a su amigo para poderse quedar con la mujer. Habría estado muy bonita, yo creo. Tenía varias. Pero viene el profeta Natán en esta ocasión a decirle, en 2 de Samuel 12:11: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero, fíjate lo que le mandó decir a David. Pero lo importante es el versículo 13. Entonces David dijo a Natán nuevamente. ¿Qué dijo? Pequé. Punto. La regué.
Ay, Señor, es que tú sabes, mi carne débil, es que estaba yo, me asomé y pues no sé qué hace esa mujer ahí. Ay, Señor, también esta mujer, ¿cómo se le ocurre ponerse ahí desnuda, bañarse ahí enfrente? Pues oye, uno es hombre. Pequé. Déjate de tonterías. Pequé. Reconoció su pecado delante del Señor. Pequé contra Jehová. ¿Se dan cuenta? No dice pequé contra Urías. No dice pequé contra Betsabé. Dice pequé contra Jehová. Porque David sabía de quién dependía. David sabía de quién era su vida. Y dice pequé contra Jehová. Y en ese mismo momento en que David reconoce su pecado, el profeta le dice, ok, Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús para nosotros. Fue perdonado en ese momento, porque confesó su pecado. Pero yo no veo después en la historia a David volviendo a seducir mujeres casadas. Yo no vuelvo a ver a David traicionando a sus amigos para quitarles la mujer. No lo vuelvo a ver. Le sucedió una vez, se arrepintió, lo confesó y jamás volvió a cometer el mismo pecado. De eso se trata, hermanos. De eso se trata el arrepentimiento. De voltear tu conducta, de cambiar tu conducta. Si ya reconociste tu pecado delante de Dios, si ya lo confesaste y ya sabes que Él es el que perdona todas tus iniquidades, no vuelvas a caer en lo mismo. Porque entonces no hubo arrepentimiento. Estamos jugando con Dios solamente. Bendice, alma mía, a Jehová, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. El primer beneficio tiene que ver con el pacto de salvación. Pero este pacto, hermanos, requiere que nuestro arrepentimiento sea genuino. Si ya pecamos, busquemos el arrepentimiento y el perdón de nuestro pecado, pero ya no volvamos a revolcarnos en el mismo pecado una y otra vez. Porque pasa lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué dura palabra del apóstol Pedro. Qué dura palabra. Pero yo me imagino que Pedro estaba cansado de ver a los cristianos que decían que se arrepentían, que decían que habían abrazado el camino de la justicia y después de unos días estaban peor que como estaban antes de haber venido a la casa de Dios. Si ya perdimos perdón a Dios por ese pecado, hermanos, ya, punto. No volvamos a caer en lo mismo. Juan, en un tono muy paternalista, muy afable, nos dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos. Ya es el abuelito Juan, tiene 90 años. Y con mucho amorcito nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como nos habla así muy tiernito, así como si fuera el abuelito, el tata, se nos hace como que podemos pecar lo que queramos. Total, al fin que tenemos abogado para con Cristo, que nos perdone y nos perdone y nos perdone y nos perdone las veces que sean necesarias. Pero el abuelito Juan no está jugando, hermanos, ni está queriendo solamente hacernos sentir bien cuando pecamos.
Porque después este mismo anciano establece una sentencia muy fuerte en el versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero para eso debemos de permanecer en él. Y debemos de andar como él anduvo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Se nos hace fácil pecar y pecar y pecar. Al fin que abogado tengo, cuidado. Cuidado, no es así. No es así. Hay pastores que Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos tolera, Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que tenemos esto, Dios sabe, Diosito me perdona. Y el nuevo evangelio del positivismo es lo que predica. Vive como quieras, no importa. Dios te perdona, Dios te ama, Dios sabe que eres carne, Dios sabe que eres débil. Y no importa lo que pase, Dios te va a perdonar y Dios no te va a condenar. Pero lo que yo veo aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿cuánto castigo crees que va a merecer el que pisotee al Hijo de Dios? Y que burlándose de Dios, pecando deliberadamente una y otra y otra y otra vez, tenga por inmunda la sangre de Cristo y le haga afrenta al Espíritu con el cual Dios le separó y le apartó. Hermanos, no es un chiste. El pecado no es un chiste. El pecado existe, sí. Cometemos pecado nosotros todos los días, hermanos. Todos los días. Y bendito sea Dios que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Pero no podemos jugar. No podemos jugar a que hoy vuelvo a pecar y mañana al fin que me vuelvo a arrepentir. Porque estoy teniendo por inmunda la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Él es quien perdona todas tus iniquidades bajo el pacto de la sangre de Cristo. El segundo beneficio del pacto de salvación, la siguiente parte del versículo 3 dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Dígalo conmigo. El que sana todas tus dolencias. Perdón de pecados, sanidad divina. Vienen juntos. Es un solo pacto. Perdón de pecados, sanidad divina. Al entrar el pecado en la humanidad, entró la enfermedad y la muerte física también. Lo dice Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde el principio del pacto, Dios prometió que nos daría sanidad. Sanidad de las enfermedades que contraemos del mundo, pero también sanidad emocional y sanidad espiritual. Éxodo 15:26 dice: y dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Todos queremos sanidad. Todos buscamos sanidad en algún momento de nuestra vida.
Las peticiones de oración por sanidad en las redes sociales vienen de todos lados. ¿Las han visto? Cada ratito. Cadena de oración por fulanito de tal. ¿Y dónde está el fulanito de tal? ¿Dónde está? ¿Acaso ha buscado a Dios? ¿Acaso se ha arrepentido ese fulanito de tal? Todo el mundo pide oración por sanidad. Pero ni siquiera se toman la molestia de venir a la casa de Dios, a humillarse delante de Dios. Por eso no entendemos el principio de eternidad que está implícito en la sanidad divina. Mucha gente se agarra de esta última frase del versículo. Porque yo soy Jehová tu sanador. ¡Bum! Vámonos a orar y a cantar y todo. Porque yo soy Jehová tu sanador. Y yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el Señor tu sanador. Mi palabra envié y sané tu mal. Yo soy Jehová tu sanador. Y hasta de pechito te pones a: échame la sanidad, Señor, acá estoy. Pero no nos tomamos la molestia de leer las 4 condiciones que están antes de llegar a la última frase. Queremos sanidad sin oír la voz de Jehová. Queremos sanidad sin hacer lo recto delante de sus ojos. Queremos sanidad sin darle oído a sus mandamientos. Queremos sanidad sin guardar todos sus estatutos. Y cuando vemos que el milagro no sucede de la sanidad como nosotros queríamos, entonces nos quejamos, nos olvidamos y jamás volvemos a acercarnos a la iglesia. Porque no hemos entendido lo que significa este beneficio eterno del que David agradece a Dios, a pesar de que David ya estaba muy viejo. Y David estaba muy enfermo. El pacto de salvación en Cristo, de acuerdo a Isaías 53, establece claramente en el versículo 4 y 5: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y la conclusión: y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuevamente, igual que el versículo de Éxodo, mucha gente se agarra de esta última frase para declarar, para decretar, para confesar. Y muchas veces, a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado de esas oraciones histéricas sobre un enfermo, carnales totalmente, en una desesperación humana, carnal. Declaro que por la llaga de Jesús ha sido sanado, y declaro y decreto que ha sido sanado por la llaga de... frenéticas oraciones. Eso no es sanidad divina, hermanos. Eso no tiene que ver con sanidad divina. Tenemos que entender el principio de eternidad como parte de un pacto completo. Él es el que perdona todas tus iniquidades y Él es el que sana todas tus dolencias. Es una sola expresión, es una sola frase, es una sola idea. No se trata de declarar y gritar solamente versículos así. Porque después de Isaías 53:5 viene el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Enfermedad, pecado. Una sola idea. Es un solo concepto. Es un solo concepto. No puede haber sanidad si no entendemos el concepto del pecado. No podemos clamar a Dios por sanidad y reclamar sanidad sobre alguien cuando no hemos entendido el concepto del pecado.
y de guardar sus estatutos y de escuchar la voz de Jehová y de andar en su camino y de arrepentirnos. Entonces me arrepiento y entonces me sana. ¡No! No funciona así. No son polvos mágicos. Es un concepto completo. La sanidad divina tiene que ver con la eternidad. El beneficio por el que David agradece y bendice a Dios es que la sanidad tiene su obra completa cuando nuestro espíritu es librado de la corrupción de la carne. Dios puede sanarnos para que su nombre sea glorificado. Lo hizo muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero aún la muerte física es parte de la sanidad divina. Y el cristiano que entiende esta verdad eterna podrá alabar a Dios y decir con toda libertad: Él es el que sana todas tus dolencias. Aunque esté en el lecho de muerte o siendo devastado por una enfermedad. Job estaba totalmente descarnado de su piel a causa de una sarna maligna que le consumía desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Dice el capítulo 2:8 de Job. Y tomaba Job un tiesto, un pedazo de tepalcate de barro, un pedazo de olla de barro, para rascarse. ¿Te has rascado alguna vez con un pedazo de barro? ¿Te llevas epidermis, dermis y todo lo demás? Él ya no tenía piel. Busquen después de qué se trata la sarna maligna en tiempos antiguos. Job no tenía piel. Estaba en carne viva. Y aún así, la incomodidad y la picazón era espantosa, que aún sobre la carne viva tenía que agarrar un pedazo de barro para rascarse. ¿Te imaginas lo que dolía eso? ¿Sabes el dolor que estaba experimentando Job? Y ahí estaba rascándose, sentado en medio de su ceniza. Vino su mujer y lo vio. Qué escena tan fea de haber visto a la pobre mujer de Job. Y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto, ¿qué pasó? No pecó Job. ¿Job sabía que Dios tenía el poder de sanarle? Sí. ¿Job sabía que Dios era su sanador? Sí. ¿Job se puso a reclamarle a Dios que lo sanara? No. Job estaba ahí sentado con su corazón íntegro, su piel despedazada, pero su corazón íntegro delante de Dios. ¿Y cuántas personas fatuas, tontas, esa es la palabra, nos han dicho: ¿y para qué vas a la iglesia si ves que estuviste orando para que te curaras y mira cómo quedaste todo torcido, todo? No que tu Dios te podía curar. Y mira cómo quedaste. No que Dios podía salvar a tu familiar. Mira, se murió. Todavía vas a ir a la iglesia después de que mira lo que te pasó, mira lo que le pasó, mira lo que le pasó a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá. Gente tonta. Gente fatua, que no entiende el principio de sanidad como un principio de eternidad en Dios. Pero el cristiano entiende que el principio de sanidad escrito en Isaías, escrito en los evangelios, escrito en Hebreos, escrito en Pedro, escrito en Santiago, escrito en los profetas, es un proceso de eternidad con Dios. Es parte del pacto de salvación. Es parte de este Salmo 103. ¿Cuánta gente hemos oído decir? A mí me dijeron que Diosito me iba a sanar.
Ahí te encargo que ores en tu iglesia. No voy a orar por ti. Perdón. Y yo sé que muchos de ustedes me han mandado, ay, pastor, yo no oro porque sane. Oro para que Dios le toque su corazón a esa persona. Para que esa persona pueda reconocer que es un pecador, como dijo David. Y que una vez que haya reconocido su pecado, pueda confesarlo delante de Dios. Y pueda ponerse a cuentas con Dios. Si Dios lo quiere sanar, es asunto de Dios. Si Dios se lo quiere llevar, es asunto de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero la gente quiere que ores por ellos, solamente para que sean sanos y volver otra vez a revolcarse, como dice el apóstol Pedro, a lo mismo en lo que estaban. ¿Cuánta gente ha venido a las iglesias, hermanos, en medio de un proceso de enfermedad? ¿Cuánta gente ha pisado esta iglesia en estos 9 años que yo tengo? Porque traen un pleito con una enfermedad. Un hijo enfermo, una hija enferma, un familiar, alguien enfermo, ellos mismos vienen. Y cuando ven que la cosa no funcionó, se fueron. ¿Por qué? Porque no entendieron el principio del pacto de salvación. No entendieron el principio de eternidad que está implícito en la sanidad divina. No es orar para que aparezca el mago de la lámpara y te conceda 3 deseos. Es para que tu vida sea transformada, sea renovada de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta del Señor. ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando me han dado un diagnóstico con cáncer? ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando veo a un ser amado mío sufrir con dolores? ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando estoy llevando el cuerpo de alguien de mi familia a enterrar? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? No lo sé. No lo sé, hermano. No lo sé. No te lo puedo responder. Lo siento. Lo único que sí sé, si te sirve de consuelo, es que hay alguien que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que yo sé. Lo que sí sé es que puedo aferrarme a una promesa que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que sí sé. Eso es lo que sí sé. El mismo Jesús que sanó a los leprosos, hermanos, el que le dio la vista a los ciegos, a los cojos los mandó levantar, es el mismo Jesús que sigue obrando en nuestras vidas. Puede sanarnos o podrá dejarnos dormir para esperar la resurrección al final de los tiempos. Es el mismo Dios. Es el mismo que opera, hermanos. No sé si Dios va a levantarte a ti o a alguien de tu familia de una enfermedad. No lo sé. O si se va a glorificar a través de su resurrección. Lo que sí te puedo asegurar es que si amas al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, podrás decirle a todo tu ser: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Mi suegro estaba enfermo a causa de la diabetes. Le habían amputado sus 2 piernas ya. Había tenido una serie de derrames cerebrales. Y estaba sentadito ahí en el comedor de su casa allá en Puebla. Y mi cuñada, la hermana de Rosy, precisamente abrió la Biblia con él. Le dijo: papá, ¿quieres que te lea un salmo? Y mi suegro le dijo: lee por favor el Salmo 103. Y cuando mi cuñada lo empezó a leer, y cuando llegó esta frase:
Cuando mi cuñada dijo, Él es el que sana todas tus dolencias, mi suegro cerró sus ojos y partió con el Señor. Esa es la verdadera sanidad, hermanos. Esa es la verdadera sanidad. Cuando en medio de cualquier dolor, enfermedad, aún cuando tu carne te está doliendo, por ti o por alguien que amas mucho, puedes decir, Él es el que sana todas tus dolencias. Y puedes decir, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ha sido difícil despedir a seres amados, hermanos. Yo no puedo entender el dolor de padres que tienen que enterrar a sus hijos. Debe de ser algo humanamente espantoso. Espantoso. No me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. Muchos hemos enterrado padres. Hemos enterrado hermanos, familiares, cercanos nuestros. Y quizás a muchos nos quedó la duda, ¿por qué Dios no los sanó? ¿Por qué oramos tanto en la iglesia y Dios como que no escuchó? Nosotros somos los que no habíamos escuchado que la sanidad es un principio eterno, no es un principio temporal. La sanidad no fue provista en la tierra solamente. La sanidad es un proceso eterno. Tiene que ver con nuestra eternidad. Cuando Dios resucita a Lázaro, cuando Dios resucita a la hija de Jairo, cuando Dios resucita al joven que llevaban a enterrar, una madre llevaba a enterrar a su joven y Dios lo resucita. Cuando Pedro resucita a Dorcas, era para que todos entendiéramos que el proceso de la sanidad tiene que ver con la eternidad de Dios. No tiene que ver con lo temporal de nosotros. No tiene que ver con que se me quite la comezón ahorita que traigo. No tiene que ver con que se me quite el dolor de cabeza que traigo. No tiene que ver con que se me quite el diagnóstico que me acaban de dar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver mucho más que eso. Cuando yo entiendo que mi alma tiene que estar dispuesta a bendecir al Señor en todo momento, independientemente de las circunstancias, entonces Dios obra, Dios opera en nosotros. Entonces sí, yo puedo decir, Él es Jehová, tu sanador, el que sana todas tus dolencias. Lo puedo decir, lo puedo declarar, pero con un canto de adoración a mi Dios. Pónganse de pie, hermanos. Oh Jesús. Oh Señor. Padre, yo sé que esta no es palabra fácil. A veces vemos estos salmos, Señor, desde una forma muy romántica, muy emocional. Pero estos salmos están llenos de verdades eternas. Y están llenos de principios que nos deben de hacer, Señor, pensar seriamente cómo estamos respondiendo delante de ti. Gracias. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, por esa sangre derramada, por ese cuerpo molido. Gracias, porque mis pecados fueron clavados en esa cruz. Porque mis pecados fueron arrojados a lo profundo del mar. Señor, pero ahora yo debo de aprender a vivir de acuerdo a esa verdad eterna. No puedo jugar con el pecado. No puedo jugar a estarme arrepintiendo y volviendo otra vez a la misma situación vez tras vez tras vez. Porque entonces soy un mentiroso y no estoy en la verdad.
Porque entonces estoy pisoteando al Hijo de Dios, estoy teniendo por inmunda la sangre del pacto y estoy haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Señor, guíanos a un genuino arrepentimiento, Padre. A un genuino arrepentimiento. Y a no volver atrás, Señor. A no volver atrás, sino extendernos a lo que está delante. Junto con nuestro perdón de pecados recibimos la sanidad eterna, la sanidad divina. Señor, como dijo aquel leproso, si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme. Quizás algunos de los que estamos aquí estamos con enfermedad. Algunos estaremos preocupados por la enfermedad en algún familiar cercano nuestro. La carne nos duele ciertamente, pero entendemos, Señor, que la sanidad ha sido provista como parte de nuestra eternidad. Ayúdanos a entender este concepto. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos como aquel leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí estamos, Señor, como Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí estamos como aquella mujer delante de ti, Señor. Mi hija es atormentada por un demonio. Por favor, ven y libérala. Aquí estamos, Señor, como Marta y María. Señor, si hubieras llegado antes, no se hubiera muerto. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Por qué te tardaste? Señor, aquí estamos de esa manera delante de ti. Pero al igual que Job, Señor, no queremos que se halle pecado en nuestros corazones. En medio de nuestras dudas, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra enfermedad, queremos decirte: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En medio del dolor que podamos tener, en medio, Señor, de cualquier circunstancia, urgimos a nuestra alma a adorar al Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Recibiremos del Señor solamente las cosas buenas. No recibiremos lo que es para nuestra edificación. Señor, tenemos que oír tu voz. Tenemos que escuchar tus estatutos. Tenemos que caminar juntamente contigo todos los días, a cada momento. Y entonces podremos decir: tú eres Jehová, mi sanador, y por tus llagas he sido curado. Ciertamente llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Pero nosotros nos descarriamos como ovejas. Nosotros nos apartamos cada cual por su camino. Pero tú, Señor, cargaste el pecado de todos nosotros. Yo sé que algunos hermanos este día tendremos que ponernos a cuentas con Dios. Puede ser que haya mucho pecado no confesado todavía. Y yo les voy a pedir que hoy en sus casas, en la noche, ya que estén para acostarse, cada uno, de manera personal, ahí en la intimidad de sus hogares,
Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Ciertamente Él perdona nuestras iniquidades. Pero al igual que David, tenemos que reconocer: pequé delante de Jehová, punto. No me voy a justificar. No me voy a justificar. No voy a culpar las circunstancias de nadie más. Yo pequé contra Jehová. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo. Lo tengo que reconocer. Y recibe el perdón de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recibe tu perdón de parte de Dios. Recíbelo. Pero al igual que le dijo Jesús a aquella mujer: vete y no peques más.